La idea de hoy es avanzar un poco con avanzamos con la parte de micromecánica, de la resistencia micromecánica, cómo determinar estos parámetros de micromecánica, tanto del módulo elástico como resistencia. Hoy vamos a hablar de lo que es la resistencia de falla de una lámina. ¿Ok? Hay diferentes teorías o criterios de fallas, así como en su momento ustedes vieron el criterio de falla de von Mises o Tresca, bueno, hay similares acá en materiales compuestos, y se dividen en tres familias que tienen que ver con la interacción de las tensiones principales, de cómo elaboro los criterios. Las teorías o criterios no interactivos se comparan las tensiones principales y ellas, digamos, prácticamente son independientes las comparaciones. Pero vamos a ver el criterio de máxima tensión, que es uno de ellos. Después tenemos criterios interactivos, como por ejemplo Sai-Hil o Sai-Bu, en donde la envolvente digamos, no es independiente, o sea, va a ser una envolvente con una geometría un poco diferente, así como eso lo podrían, digamos, como el criterio von Mises, ¿no? Von Mises es un poquito más, sería lo más adecuado para decir interactivo. Y después parcialmente interactivos o empíricas, en donde introducimos características específicas de los materiales compuestos. O sea, nosotros sabemos que el material compuesto, si uno lo somete a un esfuerzo interlaminar, se va a romper ahí. Entonces se introducen esos conceptos dentro de las teorías. Tienen otros nombres, Hashicorp. Nosotros vamos a ver dos o tres teorías, hay muchísimas teorías, y después vamos a hablar un poquito más sobre cómo elegir estas teorías. Imaginémonos una lámina, tenemos una lámina, para definir, o sea, nosotros si queremos elaborar un criterio de resistencia tenemos que definir unos parámetros, o sea, el parámetro asociado al volumen representativo. Y estos parámetros son 5. Básicamente tenemos que definir la resistencia a la compresión, a la fuerza max, a la tensión y a la compresión, o sea, esa lámina cuando la tensionamos se va a romper a una determinada tensión. No es lo mismo a compresión en general los materiales compuestos se rompen a a un menor valor, tal vez tengamos una resistencia a la tracción de 1100 megapascales y en compresión tenemos 800 o menos. ¿Okay? Entonces tenemos que definir siempre la parte de tensión y de compresión en forma diferente. Las teorías también tienen que contemplar internamente esta diferencia, ¿no? Muchas veces con metales no es el caso. Lo mismo sucede, o sea, nosotros lo vamos a definir en la dirección longitudinal, o sea, la dirección principal, donde tenemos la fibra, y en la dirección transversal, donde tenemos la matriz. ¿Okay? Lo mismo definimos en esa dirección, digamos, una resistencia máxima a la compresión y una resistencia máxima a la tracción, lo mismo. Y por último, el corte, o sea, el corte de la lámina. Cuando le aplicamos un esfuerzo de corte, ¿okay? Se va a generar una determinada curva y eso va a haber una rotura, probablemente asociada digamos, a la interfaz. ¿Okay? Este es el valor que nos importa mucho y lo que hablaba vos. Acá es donde incorporamos el valor de la interfaz. En el caso anterior no estábamos hablando, acá lo incorporamos. Nosotros vimos en la clase pasada que había formas de predecir los valores, ¿okay? Los valores teníamos ciertas teorías que nos predecían, pero yo les comenté, de vuelta se los comento, que en general son valores experimentados. Ustedes van a analizar una lámina unidireccional, porque este es el bloque fundamental, una lámina unidireccional, y a partir de eso, con las teorías de falla, ustedes van a predecir qué es lo que sucede, no sé, a 10 grados, 20 grados, si no sería imposible, si tenemos que hacer análisis en todos los ángulos. Es una terminología F1T, F1C, F2T, F2C, esta es la terminología que utiliza el libro de Daniels. Son tensiones, ¿no? Sí, porque por una cuestión de que el sigma 1T ya lo utilizaba para otra cosa, entonces estamos hablando de tensiones. Más adelante vamos a hacer tensiones por unidad de longitud, yo les voy a mencionar, pero es una tensión en megapascal. F1T
Por ejemplo, acá tienen varios valores. Esto es para el caso de una lámina, que el refuerzo es fibra de vidrio y la matriz es epoxi. Tenemos una fracción en volumen de fibra de 0,55 y fíjense que tenemos el F1T 1140, el F2T, o sea, la fracción 39, ¿por qué? Pues básicamente la ¿qué tenemos? El F6, In-Plane Shear Strength, o sea, la resistencia al corte. Ahí tenemos algo intermedio, no sigue siendo muy alto porque la interfaz sigue siendo, digamos, preponderante. Ahí tiene el módulo de corte también, 4.3 shear totales. Yo no entiendo muy bien cómo sería geométricamente el in-plane shear. Agarras una lámina, no sé, alguien tiene una hoja. ¿Alguien tiene una hoja o sí? ¿Una hoja acá? Sí, no. No. Bueno. Sería así básicamente. Así. Agarras y lo aplicas así. Okay. O sea, en general se especifica un esfuerzo de corte acá y un esfuerzo de corte acá. Bueno, ahora igual lo vamos a ver más adelante, vamos a distinguir todos los. Hay un ejercicio donde distinguimos todas las funciones de esfuerzo como elemental. Lo veamos en macromecánica. Pero, a ver, bueno, esfuerzo longitudinal, transversal, no. Es en el plano, digamos, todos estamos hablando en el plano. Bueno, entonces el criterio de la máxima tensión es muy simple, no es nada complicado. Imaginémonos que tenemos en la dirección principal, la primera, naturalmente, cuando superemos el esfuerzo máximo de tracción, se va a romper la lámina. Sabemos que este esfuerzo, este F1T, que es preponderante sobre qué cosa, qué es lo que determina este F1T. Exactamente. ¿Ok? En cambio, el F1C va a ser un poco más pequeño porque el refuerzo es importante también, determina un poco el valor, pero tenemos también el paldeo interno. ¿Recuerdan los mecanismos internos que teníamos? En la dirección principal número 2, o sea, perpendicular a la dirección principal, ¿qué va a preponderar? La matriz. Entonces vamos a tener un F2T y un F2C que van a ser sensiblemente menores a estos valores. También podemos definir uno en el volumen, ¿no? En el volumen que también va a estar dominado por la matriz. Va a ser muy similar al sigma sub 2. Los casos subsiguientes son para, en general, digamos, para láminas. Lo que vemos va a ser para láminas, pero bueno, es lo mismo para un volumen, un laminado. Bueno, si uno grafica, si hace un gráfico, digamos, de cómo sería los límites o la envolvente en la cual uno puede trabajar sin rotura, tenemos para las direcciones principales, tenemos un paralelepípedo, okay. Lo que nos está diciendo este gráfico que cualquier esfuerzo que yo aplique, y si yo hago una rotación en las direcciones principales, está dentro de esta envolvente, entonces no va a fallar. ¿Okay? También esto lo podemos hacer en el Enelan, en el soft, si quieren lo hacemos. Un esfuerzo compuesto, o sea, fraccionado en dos direcciones. Estaría acá. Si vos traccionás, depende de lo que quieras hacer. O sea, si vos querés traccionar en esta dirección y en esta dirección, ¿ok? Acá vas a poder ir bastante porque estás sobre todo trabajando en la fibra, pero en la dirección 2 no vas a poder. Pero si esto lo rotás, fíjate que cambia. Ahora vamos a ver. O sea, esta envolvente cambia si yo lo roto. Entonces voy a poder deformar un poquito más. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿cómo podemos generar eso? Fíjense que tenemos que empezar creando una fibra, creando una matriz, creando el material micromecánico. Si quieren, ustedes pueden empezar ahí del material micromecánico y definirlo con las propiedades que ustedes deseen.
crean un laminado, pero cuando crean un laminado tienen que elegir el criterio de falla que ustedes necesiten, o sea, que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, acá tienen el de POC, entonces nosotros tenemos que usar el de máxima tensión. Hay varios por acá, fíjense, hay muchísimos dando vuelta y hay muchos más dando vuelta. Maximum stress. Entonces, pongamos un material siempre a 0 grados, empecemos con 0 grados. Incorporamos el material y lo que vamos es failure body acá, o pueden ir al grafiquito este de acá también, es similar. En este caso es una lámina, entonces no tiene sentido decir esto first ply o last ply. Eso cuando tengamos un multilaminado, cuando lleguemos, ustedes pueden hacer la envolvente para la primera y para la última, o sea, cuál es la que falla primero y la que falla última. Entonces lo que estamos viendo acá es simplemente un dibujo tridimensional. No sé si con esto lo voy a poder ver bien. Bueno, ¿ven lo que está sucediendo? ¿Ven ahí cuando se marca? Es un paralelepípedo, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos en la dirección XY, si nosotros lo vemos en la dirección X, es MX y es MY, MX sub Y está en esta dirección, vamos a ver justamente lo que vimos en el gráfico, un paralelepípedo. En esta dirección está muy alargada porque y acá no está muy alargada porque es sobre todo matriz. Y así, bueno, podemos ver las otras direcciones. O sea que es básicamente un paralelepípedo. ¿Okay? En X, en Y y en X. Ahí tenemos el color del layer y si tenemos varias capas van a aparecer diferentes colores. O sea, si ustedes tienen otra capa a 90 grados o a diferentes direcciones, ahora vemos el tema de la rotación, van a ver que va a ir cambiando la rotura. ¿Qué predomina? ¿La matriz o...? Ahora vamos a eso, Entonces, esto es para el caso de un unidireccional. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos, digamos, poner láminas en otro ángulo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr eso? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en el criterio? Hacer muchas láminas en diferentes direcciones. Claro, o sea, yo puedo hacer dos cosas, ¿no? Puedo cambiarle la dirección de la lámina, que es lo que vamos a hacer acá, o poner una en esta, otra en esta. Okay, eso lo vamos a hacer después, más adelante en la clase, o sea, la superposición de láminas. Ahora simplemente consideremos el caso que pasamos de un unidireccional y empezamos a rotar. Entonces, algo va a pasar con eso. Okay, la resistencia en la dirección longitudinal original va a cambiar, ¿no? Si yo voy cambiando la rotación interna. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo puedo medir eso? Haciendo transformación, proyección, digamos, de las tensiones. ¿Okay? Si ustedes hacen una proyección, porque ustedes tienen la fibra desorientada, entonces lo que están haciendo es el esfuerzo que están aplicando lo tienen que proyectar sobre las direcciones principales. O sea, como las relaciones de tensión son, uno las puede considerar como en forma matricial, es simplemente, digamos, aplicar una ecuación geométrica para hacer la proyección. Y son las que tenemos acá. Fíjense que si yo quiero rotar una lámina en determinado ángulo θ, básicamente la dirección principal va a ser la dirección x por el coseno cuadrado. O sea, multiplicar por el coseno y por el coseno. La dirección y seno y seno y el estado sub 6, que sería la dirección de corte, es seno y coseno. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en la dirección principal era muy simple, ¿no? Porque el criterio de falla era, bueno, sigma sub 1 tiene que ser F1T. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el criterio de falla. El criterio de falla ahora, ¿cómo va a ser? Va a ser un poquito diferente. En vez de, digamos, nosotros poníamos el sigma sub 1 igual a F1T. Entonces, bueno, pongamos
F1t igual a qué cosa, sigma sub x por el coseno cuadrado de t. Entonces, el sigma sub x va a ser igual a F1t sobre el coseno cuadrado de t. Y hago lo mismo con los otros componentes. Es decir, con el sigma sub 2 y con el tau sub 6. ¿Ok? Entonces me va a quedar, me va a quedar el sigma sub x, me va a quedar el F2. T o, digamos, en tracción o compresión, ¿no? Si yo puedo hacer todo en tracción y después todo en compresión. Son dos casos diferentes. Entonces acá el sigma sub 2 pone F2T o F2 compresión. Y después el tau sub 6 lo que hacen es poner F sub 6. Son datos, son números, ¿no? Como les había mostrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que elaborar un nuevo criterio de falla que me va a definir una nueva zona, ¿okay? En función de la... Este es el gráfico resultante. Yo lo hice para esa lámina. Sigamos acá. Digamos, ustedes pueden hacer lo mismo en Excel o en lo que quieran. Fíjense, en este caso yo puse las constantes, F1T, F2T y F6. Fíjense, la más alta es o sea, yo estoy haciendo el cuadrante de tracción. Ustedes pueden hacer lo mismo para el cuadrante de compresión. Va a ser un poquito más pequeño la área bajo esa curva. Va a ser lo mismo. Y después simplemente lo ponen las ecuaciones, ¿no? Coseno, coseno, seno, seno y seno, coseno. Ahora, si van abajo y grafican, ustedes van a ver lo siguiente. Fíjense que hay un detalle interesante. Fíjense que, o sea, cuando el ángulo es 0, ¿qué pasa? Lo primero que se rompe, ¿qué es? Este rojo es S1, el azul es S2, ¿ok? Y el verde está O0, o sea, lo que sería el corte. ¿Cómo? El S1 es el que tiene el coseno, o sea, sería la dirección longitudinal, la dirección principal de la fibra. El S sub 2 es la dirección, sobre todo, de la matriz, ¿no? Y el tau sub 6 es el de corte. Eso es lo mejor, o sea, sería interfacial. No podría decir. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en este caso. Como estas dos curvas tienen seno, cuando el ángulo es 0, es infinito. Como que es prácticamente imposible de que se rompa la interfaz con la matriz en esa dirección. Es algo relativamente lógico, ¿no? Es muy alto, o sea, lo primero que va a suceder es que se va a romper la fibra, que eso es lo que te está diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, cuando yo empiezo a rotar el ángulo, pequeñas variaciones, cuando yo roto el ángulo, la proyección, fíjense que la proyección me da un valor cada vez mayor. ¿Ven? Fíjense para pequeños ángulos, suelen ser 5 grados más o menos. Fíjense que la resistencia aumenta, ¿no? Este es el valor más pequeño. Pero llega un punto, fíjense que el tau sub 6 acá es más bajo que el valor X. Entonces, ¿qué va a pasar? La interfaz, ¿ok? Llega un punto, ¿ok? Fíjense que hay un intervalo en donde aumenta, es algo contraintuitivo, pero es la realidad. O sea, llega un punto en que, o sea, la resistencia va aumentando para pequeños ángulos. ¿Por qué? Por la proyección, es una cuestión geométrica. Pero ahí depende de cuánto baja la parte interfacial. ¿Ok? Fíjense que la parte interfacial en muy pocos ángulos baja muchísimo y lo que hace es se genera esa falla, por un lado. Cuando vamos aumentando el ángulo, fíjense que ahí ya me empieza a operar otro modo de falla, mucho más adelante, en los casi 30 grados. Fíjense que la resistencia de ese módulo de falla es menor que la interfaz. Entonces ahí empieza a romper la matriz. ¿Se entiende?
Y ese es el gráfico que ven en esta. ¿Ven? O sea, primero van a tener los pequeños ángulos, van a tener falla de fibra, ángulos intermedios, van a tener falla por corte y a ángulos más elevados van a tener falla, digamos, transversal, de tensil o de matriz. ¿Se entiende? Este es la base de este criterio de falla. ¿Okay? Lo mismo podemos hacer para compresión. Ahora, ¿qué pasa? Para compresión no va a ser lo mismo, porque las propiedades, fíjense que son diferentes. Eso es una de las características esenciales de los materiales compuestos. En tensión no es lo mismo que en compresión. Eso también es un problema, ¿no? Porque la teoría de falla, esta teoría de falla lo incorpora dentro del análisis. Es una condición de borde, pero lo incorpora. Está incorporado dentro de esta teoría de falla. Este gráfico está para cada par de materiales. O sea, claro, vos vas a hacer un gráfico, vos lo podés, o sea, eso vos lo podés graficar. Acá se ve en forma bidimensional, está elaborado para cada mecanismo para que lo entiendan. El día de mañana, un ingeniero, te metes en el Enneagram y ves la envolvente, está su gráfico dentro de la envolvente. Siguiendo este criterio, no hay otro criterio. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Empíricamente, experimentalmente, yo veo ese aumento. Ahora voy a. El aumento, y eso depende de la interfaz que tenga. Es muy bajo. Es muy bajo como para que, digamos, uno lo incorpore en diseño. No se incorpora en diseño. No se incorpora. No es que se recomienda que esté desalineado para. Pero es algo que sucede por una cuestión geométrica, ¿no? Geométricamente es así. Es una cuestión de proyección de las cosas. No se olviden que los esfuerzos también no están orientados perfectamente. Vamos a tener un rango dentro de los grados. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasemos a otro criterio de falla, así como podemos hacer el criterio de máxima tensión, podemos hacer un criterio de máxima deformación. De vuelta, subdividimos todo en forma, o sea, las direcciones principales de los materiales, del material que estamos trabajando, L1, L2, L3, digamos L4, digamos L5, digamos L6. O sea, si es solo bidimensional, el L3 no lo vamos a tener y el 4, el 5 no lo vamos a tener. Entonces, lo que definimos es para cada dirección principal vamos a tener una deformación máxima, también en la parte del tensil y en la parte de compresión. Ahora, como estamos hablando de deformaciones, ahí necesariamente vamos a tener que ver la geometría del material. O sea, si es isotrópico, si es transversalmente ortotrópico, y en función de eso, este es para el caso transversal, o sea, ortotrópico con simetría transversal, que es lo que habitualmente se utiliza en materiales compuestos. Entonces, claramente, si recuerdan que vimos y definimos la matriz, ¿no? Que la matriz para ese caso, ¿cuánta constante tenía? ¿Recuerdan? 5. Para el caso planar, sí, para el caso planar era 5, acá es un poquito más, acá son 9, porque es. Pero ahí va, ahora creo que en la próxima bajamos a eso. Ahora, ¿qué pasa? Este criterio, fíjense que no solo aparece para la deformación en una dirección principal, fíjense que no solo aparece la tensión en esa dirección, sino que aparecen las otras tensiones. Y las otras tensiones están relacionadas con el coeficiente de Poisson. Entonces, este criterio es un criterio que uno lo podría definir como no independiente, ¿no? Estamos relacionando las tensiones principales. Entonces, cuando estamos relacionando las tensiones principales, uno lo podría decir como no interactivo, un poquito más interactivo. Estoy teniendo en cuenta lo que sucede en la otra geometría para predecir el comportamiento.
Y de vuelta hacemos lo mismo, o sea, definimos, fíjense, la máxima deformación va, digamos, a estar asociada al F1T, o sea, cuando yo llego al esfuerzo máximo dividido el módulo de eso va a ser el sub 1 en las direcciones principales. Hago exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior y obtengo una curva. En este caso la curva, esto en forma bidimensional, o sea, saqué todos los... habría que sacar el sigma sub 3. Entonces fíjense que en forma bidimensional vamos a tener un sigma sub 2 menos el sigma sub, digamos, el coeficiente de Poisson por el sigma sub 1. Por eso, digamos, teníamos una pendiente. ¿Ok? Y lo que va a hacer es cambiar un poquito lo que es la envolvente. O sea, antes era paralelepípedo y ahora va a ser una geometría un poquito diversa. No, una pregunta, ¿ese Poisson que parece, o sea, los distintos colores, se mide o es? Sí, lo podés medir, el coeficiente de Poisson, o sea, vos lo definís como, digamos, exactamente. O sea, cómo cambia la deformación en una dirección con respecto a la otra. ¿Pero eso es sobre la matriz o sobre los dos materiales? Es sobre el volumen representativo que es esta lámina que tenemos acá, ¿no? Nosotros, a ver si acá está el coeficiente de Poisson. Acá está. O sea, nosotros definimos esta lámina y definimos el coeficiente de un coeficiente de Poisson y otro, digamos, coeficiente de Poisson, diferentes direcciones. O sea, es una lámina, es el coeficiente de Poisson de esa lámina en las direcciones principales. Entonces, este criterio está justamente afectado por el coeficiente de Poisson. Eso es lo que cambia. Y eso me genera una envolvente ligeramente diferente. Esto también lo podemos poner acá en el ELAM. Lo que tenemos que hacer es definir una lámina con el criterio de maximum strength. A ver si agarra ahí, hay veces que no agarra. Cuando se pone en negro tal vez no agarra. Bueno, mientras lo va escribiendo podemos ir avanzando en el otro criterio. Otro criterio, por ejemplo, el criterio de Cy-Hill, es un criterio que está basado sobre von Mises. El von Mises, una parte de la base de un material que es isotrópico y dúctil. Después, Hill en su momento hizo una modificación incorporándole unas constantes A, B, C y D para, digamos, de alguna manera expandir el criterio para definir digamos, un criterio asociado a un material isotrópico y dúctil. Y lo que hicieron, digamos, Cy es básicamente identificar esas constantes relacionadas con lo que es una constante de una lámina. Entonces, si ustedes hacen experimentos de deformación simple, pueden determinar de que la constante A es F1 al cuadrado, la constante B es F2 al cuadrado, la constante C es F1 al cuadrado y B es F6. Ahora, fíjense qué detalle tiene
comparación con los otros. ¿Qué les parece acá? ¿Qué problemática tenemos? ¿Qué sería tensión 1 si F1 no era tensión 1? ¿Cómo? No, o sea, imagínate vos ponés justamente un experimento donde haces sigma sub 1 que sea F1 T. Entonces vos sabés que para valores mayores de sigma sub 1, ¿qué va a pasar? De esa lámina. Va a romper. Si vos pones ese valor acá, todos los otros son 0, ¿y qué te queda? Que la es 1 sobre F1T al cuadrado. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que puso F1. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que nosotros tenemos que considerar en tracción y en compresión. ¿Okay? No podemos poner un valor negativo. O sea, si utilizamos F1T 1140 megapascales y el otro valor es de compresión, que es 39. Perdón, F1C que está acá, que es el 120. Si nosotros usamos el mismo valor negativo, lo hacemos al cuadrado, estamos perdiendo el signo, o sea, no tiene sentido. Entonces acá, ese es uno de los problemas, entre comillas, de esta teoría, que no te considera el signo. O sea, lo tenés que hacer aparte del algoritmo. Esto es el punto de vista de eficiencia del algoritmo. Por eso pone F sub 1 y F sub 2, F sub 1 y F sub 6. ¿Ok? O sea, nosotros vamos a tener una ecuación, por ejemplo, un criterio en forma bidimensional, pero vamos a tener que subdividirlo. ¿Ok? O sea, el criterio per se no identifica la tracción de la compresión, justamente porque estos términos están al cuadrado. Hay otra modificación de este criterio que es el de SciBu, que no lo vamos a ver, que incorpora varios términos relacionados con sigma sub 1 y sigma sub 2 y donde efectivamente se considera el signo. Ahora, a ver si lo... Claramente la envolvente para el criterio Side-Hill va a ser completamente diferente que lo que vimos anteriormente. En el otro caso teníamos las tensiones en forma lineal, entonces van a ser superficies planas. Acá si tenemos al cuadrado ya van a ser curvas, un elipsoide o alguna cosa diferente. Ahora parece que creo que está funcionando. Entonces ven, si vamos este era el criterio anterior, ¿no? Que teníamos una curva acá, no se ve muy bien si se fijan acá, va a aparecer eso, fíjense en su casa, lo pueden ver con mayor detalle. Ahora les muestro el... Bueno, eso tiene que ver, o sea, lo muestra así, no se muestra tanto la geometría porque es unidireccional. Al ser unidireccional, bueno, entonces fijémonos el de Side-Hill. ¿Cuál es de lo que vimos el más conservador hasta ahora? Cuando decimos superponer todas las envolventes, hay un criterio que dice que falla y el otro capaz dice que no. Exactamente. Y el más conservador, lo que pasa depende, ahí vamos a hablar un poquito más, depende de la zona donde estemos. Hay zonas donde casi todos los criterios son muy similares, por ejemplo en la zona de tensión-tensión, los criterios son similares. Y digamos, con cambio de criterio no va a cambiar tanto. Pero el tema es cuando vos aplicas compresión y tensión de corte. Ahí sí que los criterios te dan cosas bastante diferentes.
Entonces, bueno, tenés que ver, o sea, por un lado está así, bueno, veamos el más conservador, entonces yo me baso en ese para estar seguro. Pero por otro lado, vos tenés que diseñar el material para que sea lo más liviano posible. O sea, está toda esa cuestión. Y además hay otra cosa, que estas no son las únicas teorías, hay muchísimas teorías dando vuelta. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, fíjense, este es el criterio de falla de Cy-Hill, o sea, completamente diferente. Tenemos una envolvente, una elipsoide básicamente. Y así ustedes pueden hacer lo mismo para los otros criterios, pueden poner varias láminas. Más adelante cuando veamos macromecánica pueden poner varias láminas y ver cómo van rompiendo sucesivamente. ¿Cómo? Disculpame, no te escuché. En el criterio de los últimos de Cy-Hill, cuando está con una compresión, máquina negativo y con el cuadrado de capacidad de esa problema. Es un problema desde el punto de vista, o sea, fíjate que ahí aparece efectivamente que es más pequeño, ¿no? Se ve que, se nota, ¿no? Que en tracción, la elipsoide es una elipsoide que está centrada en el eje, sino que es más pequeño. Esto tiene que ver con, o sea, porque los criterios de falla tienen que ser simples desde el punto de vista del algoritmo que uno desarrolla para después incorporarlo en un modelo de elementos finitos. Porque este criterio de falla, o sea, si vos para cada tensión vos tenés que hacer, no sé, estos son bastante simples, un sí y no, o sea, de máxima tensión, es un solo punto. Pero el de Cy-Wu u otros criterios necesitan por lo menos 5 o 6 o más evaluaciones. Entonces eso implica que el algoritmo va a tardar muchísimo más tiempo. Entonces ahí es el problema. Acá vos tenés que, digamos, es fácil porque tenés un signo, pero tenés que considerar el signo. O sea, el criterio per se, la ecuación que utilizás no lo contempla. Entonces eso implica que el algoritmo consume el doble tiempo. Obviamente para si es algo simple de 200 nodos no pasa nada, pero si querés simular una estructura muy grande, ahí sí que hace la diferencia. Puede llegar a hablar de semanas de cómputo a días o horas. Okay. Bueno, entonces hay muchísimos criterios dando vuelta. Cy-Wu, Hashim-Rodham, Park, ASI, Cy-Hill, Mayes, hay muchísimos dando vuelta y cada soft también, Abacus, ANSYS tienen sus criterios, ellos desarrollan sus criterios o teorías de falla, son teorías, y ustedes tienen que ver las teorías de falla de una lámina y después de un laminado, el laminado también tiene uno puede utilizar estas teorías, pero también uno tiene que hablar de un criterio, digamos, cómo el laminado, cómo analizo, digamos, lo que es la falla de un laminado. Esto era lo que les mencioné, o sea, de todas estas teorías, la mayoría en el cuadrante tensión-tensión, o sea, cuando sigma sub 1 y sigma sub 2 es positivo, andan bastante bien, no vas a tener ningún problema. El tema es cuando aplicas compresión transversal y corte simultáneamente. ¿Okay? Ahí es cuando las teorías tienen muchos problemas predictivos. Ahora, les comento lo que hicieron Hinton, Soden y Kadur a fines de la década del 90. Fíjense que estos criterios, el de Hill, el que había hecho Hill, el anisotrópico, esto creo que es la década del 50, la década del 60 más o menos. Se desarrollaron muchísimos criterios. En la década del 90 había al menos 28 o 30 criterios de falla de una lámina. Entonces, muchos investigadores se encontraron con el problema de, bueno, ¿cuáles criterios son los más relevantes? O sea, de todos estos que están dando vuelta, ¿cuál tenemos que usar? Tenemos que ordenar un poco la cosa, ¿no? Era como cuando China estaba dispersada, ¿no? Que tenía muchísimos lenguajes, bueno, tienen que unificar todo. Acá lo que se hizo es el Worldwide Failure Exercise, organizado por estos investigadores a mediados de la década del 90, creo que a fines del inicio del siglo XXI, ahí se publicaron 2 libros en Composite Science and Technology,
indicando los resultados de esto, de este, digamos, de este ejercicio a nivel mundial. Es decir, si vos sos un investigador que tiene un criterio de falla en una lámina, ¿ok? Lo que hacían es, bueno, sometamos tu criterio a, no sé, qué sucede cuando haces una tensión, cuando aplicas tensión, cuando aplicas corte, o sea, varios experimentos teóricos. A ver qué predice tu teoría. Entonces, muchísimos de los investigadores se sometieron a esta competencia y hicieron simultáneamente mediciones experimentales. ¿Okay? Y todo eso justamente se plasmó en estos libros que les menciono, de los cuales surgieron, digamos, que las mejores teorías eran la de Saibu, la de Pack y la de Kroll. ¿Okay? También surgió el tema de, bueno, el factor de seguridad, esto es algo lógico, ¿no? Siempre vamos a trabajar con factores de seguridad, pero cuando uno analiza muchísimas teorías de falla y tiene resultados experimentales y los contrasta, tiene una forma digamos, más lógica de deducir los factores de seguridad. Se elaboraron factores de seguridad para las diferentes zonas. Creo que más adelante voy a hablar de los factores de seguridad, tanto en forma estática como en forma dinámica. Y habla bastante sobre el tema de cuándo es necesario hacer experimentos puntuales. Por ejemplo, ya les digo, digamos, las teorías en el cuadrante tensión-tensión digamos, predicen bastante bien, entonces es muy probable que no sea necesario, si ustedes tienen una estructura que la diseñan para que trabaje en tensión y hasta también con presión, no van a tener muchos problemas. Por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando con la gente de CME fabrican, recuerden que yo les mencioné el techo acá de IPF. El techo de IPF, ellos hacen una estructura reticulada. ¿Okay? Entonces, ellos elaboran las estructuras de forma tal de que exploten la gran eficiencia que tienen los materiales compuestos a la tracción y a la compresión. Entonces, de estos criterios, ustedes tienen que empezar a deducir que estos materiales funcionan muy bien, digamos, en tensión y compresión. ¿Okay? Justamente cuando diseñas una estructura, que es lo que ellos diseñan teniendo en cuenta eso. ¿Okay? Después más adelante les voy a mostrar alguna foto de las estructuras reticuladas. O sea, tenemos que tener en cuenta Bueno, acá tienen algunos, o sea, comparando las envolventes con resultados experimentales de fibra de vidrio y matriz epoxi para diferentes. Fíjense que en muchos casos, en ciertos casos, algunas teorías son conservadoras y otras no tanto. La Saikil relativamente conservadora, otras no tanto. Esto, digamos, el experimento cuasi estático, porque no estamos considerando fatiga ni alta velocidad de información. Cuando uno ya incorpora alta deformación, la parte viscoelástica de la matriz empieza a jugar un rol importante. Al día de hoy, ustedes pueden ver software como ANSYS o este software SACOM. Ellos ya tienen incorporados los criterios y para cada tipo de lámina o de laminado, ya internamente ya saben y distinguen qué tipo de criterios son aptos. Fíjense, para pumas hay fabricantes de pumas como Ebony, que fabrica este robot, ellos te dan su criterio de falla. Ellos te dicen, bueno, este material tiene tal criterio de falla y ustedes pueden utilizarlo en ciertas condiciones. Y eso ya está incorporado en software, por ejemplo, el SACOM. Sería una versión un poco más avanzada de este que estamos utilizando, el ELA. El ELA es bastante básico, tiene geometrías simples, placas, láminas. El SACOM puede incorporar todo. Las geometrías que pueden hacer una importación por elementos finitos de una geometría desarrollándose en CATIA o en SolidWorks y pueden hacer un análisis estructural. Una pregunta. Sí. Nosotros estamos hablando de esto de las direcciones de las láminas. ¿Aplica a esfuerzos tipo fibra continua y orientados o puede ser? Esto es sobre todo fibra continua y orientada. Cuando estamos, nosotros no lo vamos a ver eso, pero uno tiene
vos tenés que elaborar, si vos tenés fibra corta, porque en la dirección longitudinal tenés un rango, por ejemplo. En el caso de fibra corta, lo que vas a tener que considerar es factor de intensificación de tensión. ¿Okay? Cuando es fibra corta. Cuando es fibra corta es fibra corta y rama. Entonces tenés que corregir el módulo por una función de distribución de la fibra corta. O sea, vos tenés que saber, hay funciones que se utilizan para eso, cuál es la probabilidad de que la fibra esté en una determinada orientación. Entonces con eso es como si básicamente tuvieras una suma sucesiva de, o sea, vas a tener en varias direcciones. Es una integral, la típica integral con una función de distribución. Eso no lo vemos acá, pero lo pueden ver en el libro de Barbero o el de Danis. O el de Malik también habla sobre eso, cómo determinar tanto el módulo como la resistencia. O sea que mientras más uniforme es la cantidad de láminas, más no deberíamos seguir en esta teoría. Sí, por supuesto. Esta teoría es solo para fibra larga, es lo más relevante. Los materiales compuestos nosotros explotamos mucho más las propiedades de los materiales compuestos cuando tenemos fibra larga y es altamente orientada o muy anisotrópica. Ahí es cuando realmente, digamos, tenemos una ventaja. Bueno, si quieren podemos hacer un ejercicio. Bueno, otra forma que podemos verlo, el tema de la falla, es a través de... Nosotros vimos el gráfico, ¿no? El gráfico te da la envolvente, algo muy lindo, gráfico, pero nosotros podemos acá hacer también cálculos. Y es a través de esta opción que tenemos acá. Ahora les voy a explicar que más adelante vamos a llegar qué es la matriz ABBD. ¿Okay? Ya vamos a ver. Entonces ustedes pueden ir extendiendo el material, pueden elegir en este caso MI, MXI, MI y MXI. ¿Okay? Estos son los diferentes. Si yo tengo una lámina, una fuerza en la dirección X sería esta, en la dirección Y sería esta, y el XY sería un esfuerzo de esta manera. Después tenemos un MX, que sería un momento en esta dirección, un MI y un MX. ¿Okay? Entonces, imagínense que vamos deformando la lámina, ¿no? A medida que vamos deformando, fíjense que está solo la matriz principal, porque es una sola lámina. A medida que vamos aumentando, esto es para el criterio Cy-Hill. Si nosotros ponemos un valor, no sé, de 0,1, pueden hacer tensión o deformación, es lo mismo. Acá ya me indica, ven abajo, ya me indica la falla directamente. Ya ha fallado. ¿Okay? Lo que hace es distribuir la carga, o sea, esa deformación me generó una carga, ¿ven? En forma perpendicular y longitudinal, y eso me generó una falla. Si vamos disminuyendo el valor, y te dice, bueno, acá en Cy-Hill no te dice el tipo de falla. Si ponemos otro más simple, te dice el tipo de falla. O sea, simplemente lo que les quiero mostrar es, ven acá te dice el tipo de falla. ¿Por qué? Porque ese criterio, el criterio de máxima tensión, recuerdan que teníamos 3 componentes, me distingue, digamos, qué tipo de falla va a tener. El criterio es uno, es algo más general. Entonces, simplemente acá lo que les quiero mostrar es que, por un lado pueden hacer ustedes gráficos de la envolvente, pero por otro lado ustedes pueden hacer los cálculos. Esto les va a dar el número que les importa para diseñarlo. O sea, van a utilizar más esto que el grafiquito, ¿no? El grafiquito es como algo lindo para verlo como es el formato tridimensional. Y naturalmente, si nosotros aplicamos en la dirección X
¿ok? Siempre vamos a, si llegamos a una falla vamos a tener, porque esto es unidireccional, vamos a tener falla de la fibra. ¿Me podés dar igual, por ejemplo, de acomodación a varias direcciones? Claro, podés elegir una condición de borde donde tenés una fuerza cero y, por ejemplo, podés deformar la dirección Y. O sea, estas son las condiciones de borde que estás aplicando, ¿no? Hasta podés cambiar la temperatura y esto es concentración de humedad también. ¿Ven qué pasa? O sea, cuando yo lo comprimo, lo extiendo en la dirección Y, en vez de tener falla en la fibra, tengo falla en la fibra. Estoy extendiendo en la... Bueno, esto es la forma de hacer el cálculo, es muy importante porque ustedes van a aplicar una serie, digamos, de cargas o deformaciones y acá obtienen los números. Bueno, acá aparece para varios laminados. Lo que pasa es que les tengo que explicar la parte de macromecánica para hacer los diferentes laminados, o si no, no tiene mucho sentido. Así que avancemos con eso. Por ahora vimos, o sea, el criterio, tanto la parte de módulo como la parte de resistencia para una lámina. Entonces, imaginemos que empezamos a hacer una superposición de láminas, que es lo habitual, ¿no? Porque una lámina tiene un espesor muy bajo, no sirve para nada. Entonces, cuando pasamos a esa geometría, estamos pasando a lo que es una macromecánica de laminados multidireccionales. Porque yo puedo poner a 0, puedo poner a 45, a 90 grados. Entonces, lo que se utiliza es la CPLT, que es Classical Plane Lamination Theory. Hay una serie de hipótesis que se deben cumplir, y en general estamos haciendo análisis de lo que sería una placa, ¿no? Básicamente una placa. Estamos hablando de láminas ortotrópicas, o sea, básicamente en materiales compuestos es lo que se realiza, entonces no hay ningún problema. El laminado es fino, o sea, estamos hablando de algo fino, digamos, y en general las dimensiones en el plano son mucho más grandes que la del espesor, también, ¿no? Algo bastante lógico. Todos los desplazamientos, ¿okay?, van a ser mucho menores que el espesor del laminado, o sea, si tenemos espesores muy grandes, ahí tenemos que hacer una corrección de la teoría, o sea, no es esta teoría, es otra, una corrección nada más. Desplazamientos continuos en todo el laminado. ¿Eso qué me dice? Eso es algo importante, porque me está diciendo de que la adhesión existe perfecta, ¿no? Porque si yo tuviera un desplazamiento y empieza a moverse la matriz y un refuerzo, ahí no se aplica esta teoría. O sea, esta teoría sobre todo para la parte cuando no falla. Cuando falla, ahí esta teoría, a ver, no va a funcionar. O sea, tenés que hacer ciertas modificaciones. Bueno, después, estas otras hipótesis se las voy a explicar acá adelante. Hay otras hipótesis que tienen que ver con cómo elaboramos la geometría cuando lo deformamos, cómo definimos la geometría de este laminado. ¿Okay? Entonces, la geometría es básicamente una lámina, fíjense, tenemos la dirección X y la dirección Y. En el espesor, vamos a ir al espesor y vamos a tener, fíjense, varias denominaciones, A, B, C, D. ¿Okay? El B es básicamente lo que yo voy a deformar, voy a deformar un Z sub B, o sea, eso se va a levantar una determinada distancia en la dirección Z, que es Z sub B, la definimos de esa manera. Si quieren se lo pongo más grande, así lo van viendo. ¿Ok? Entonces esta es la figura cuando no está deformada, cuando está deformada. O sea, cuando se deforma, fíjense, esa es una de las condiciones de esta teoría, este plano que tenemos acá se mantiene plano. ¿Okay?
no hay una, digamos, no hay una discontinuidad interna. Por ejemplo, en el caso de un material sándwich, el núcleo no sea lo suficientemente rígido de forma tal que se genere un ángulo adicional, esta teoría no es válida. O sea, tenemos que incorporar otra variación, se puede. ¿Ok? Entonces, esto lo rotamos un ángulo que es alfa sub x. ¿Ok? Y básicamente para pequeñas deformaciones, pues fíjense que nosotros partimos de, o sea, vamos a definir cómo varía la distancia desde el origen hasta el final de la placa, que es acá, la dirección x la llamamos u, una función u, y vamos a definir la distancia en el eje y como b, ¿okay? Desde acá hasta el final. O sea, desde acá, desde este punto hasta este punto es la b. O sea, cuando se mueve la placa, cuando se empieza a mover para arriba, esta distancia u, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿ok? Porque se está curvando internamente, ¿se entiende? Lo mismo sucede que la b. Entonces, yo tengo que encontrar una función de eso. No me importa mucho qué función tiene que ser, pero tengo que encontrar una función, ¿ok? Para relacionar qué cosa. La deformación, ¿ok? Del material con ese desplazamiento. O sea, ese desplazamiento de ese laminado me va a inducir una deformación. Entonces, es lo mismo cuando ustedes determinan, hacen el cambio de desplazamiento a deformación para un ensayo de tracción. ¿Qué es lo que hacen cuando realizan el? O sea, la deformación en un ensayo de tracción, ¿cómo es? Ensayo simple de tracción. Ustedes aplican. Claro, delta L sobre LS0. O L final menos L inicial sobre LS0. Esta es la deformación, que es lo que yo en las matrices, que vimos la matriz de rigidez, yo no hablaba de desplazamiento, ¿yo de qué hablaba? De deformación. Entonces, si yo incorporo una geometría de lámina, yo voy a tener que saber cuáles son las relaciones deformación-desplazamiento. Y eso es lo que estamos tratando de determinar. En el caso simple de caso tracción, es esta relación, es muy simple. Acá, en cambio, es un poquitito más compleja, que es justamente lo que se desarrolla. ¿Es lo mismo que placas? Sí, exactamente lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Con las hipótesis de Midling. Sí, lo mismo. Entonces, vos vas a tener que definir una función, o sea, cómo varía la variación en la dirección x, cómo varía en función de xy, otra función digamos, de cómo varía la longitud de la placa en la dirección y después voy a tener también una función del espesor, ¿no? Porque esto a medida que aumenta, ¿ok? A medida que aumenta, eso yo no sé, lo puedo definir, no sé, W igual a Z sub C, ¿no? ¿Cuánto aumenta? No sé, si yo aumento 0,1 milímetro, ¿eso qué deformación implica, ¿no? Entonces acá la idea es encontrar la relación funcional. Si ustedes desarrollamos la geometría, ustedes van a ver que en la dirección X, o sea, van a partir de una longitud inicial. Esta mu sub 0, ¿qué va a ser? La longitud inicial de la placa. No sé si la placa tenía 1 metro, entonces ese u sub 0 va a ser 1 metro. ¿Ok? Y a medida que lo van curvando, ¿ok? El ángulo que se genera, este alfa sub x, es lo que me va a determinar, o sea, es la relación que me determina, modificándolo con el espesor, es lo que me determina lo que se contrae. Y el alfa sub x, ¿cómo lo defino? Muy simple, o sea, como el alfa sub x lo defino como la variación de w con respecto a x. Que w es una función que no me importa qué función tenga. ¿Ok? No importa qué forma específica tiene la función. Yo sé que si la derivada de esa función con respecto a x, ¿qué cosa la derivada? Es la tangente del ángulo, ¿no? Que es justamente lo que aparece acá, alfa sub x. Es decir,
El desplazamiento en la dirección X va a ser el desplazamiento inicial menos el ángulo por el desplazamiento que estoy haciendo efectivamente, que es este z sub b, es este desplazamiento que hice. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos lo mismo para la dirección, digamos la dirección Y, que nos va a dar exactamente lo mismo, solo que vamos a tener un alfa sub I, que este alfa sub I va a ser la variación de la función esta W con respecto a I. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poder definir digamos, una relación general que el desplazamiento en la dirección X va a ser el desplazamiento inicial, o sea, la longitud inicial de la placa, menos z, que es la altura, por la derivada de esta función W, que no me importa lo que tenga, digamos, ahora no me importa eso con respecto a X, no me importa qué forma tenga, ¿okay? Es simplemente la forma. Entonces, esto es un desplazamiento. Yo quiero saber cuál es la deformación. Entonces, si yo hago la deformación, ¿qué tengo que hacer? Exactamente, tengo que hacer la derivada con respecto a X. Entonces yo hago la derivada con respecto a X, la derivada de U con respecto a X, y fíjense, voy a tener la derivada del U sub 0, o sea, la longitud inicial, o sea, inicialmente era algo constante, pero generalicémoslo, ¿no? Si lo generalizamos va a ser la derivada parcial de U sub 0 con respecto a X menos Z, o sea, Z no es una constante, lo sacás de la derivada, y te va a quedar la derivada segunda de W con respecto a X al cuadrado. ¿Ok? Hacemos lo mismo con la dirección Y, ¿ok? Y hacemos lo mismo digamos, con lo que es la deformación por corte, que es la derivada de U con respecto a Y y la derivada de B con respecto a X. O sea, el corte es siempre la derivada con respecto al otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Esto me queda como con esto estoy construyendo la matriz. Entonces, si yo agarro y defino como la deformación inicial, que es la derivada de U sub 0 con respecto a X, ¿no? Y defino una curvatura, ¿no? La llamo curvatura, porque la derivada segunda de W con respecto a X al cuadrado está relacionada con la curvatura. ¿Okay? Recuerdan en resistencia de materiales, la derivada segunda es la curvatura, ¿okay? O matemática básica es la curvatura. Si definimos esta nueva terminología y lo incorporamos en forma matricial, vamos a ver que la relación deformación, ¿ok? Va a depender, o sea, la deformación en cualquier punto, en la dirección X, en la dirección Y, y la deformación por corte va a ser la deformación inicial más Z, o sea, el espesor. Fíjense que el espesor está incorporado, ¿no? O sea, ¿dónde está ubicada la lámina con respecto al eje Z? O sea, si están en el eje inicial, el Z va a ser 0, pero si estoy más alejado, va a ser proporcional. Por las curvaturas. Las curvaturas son las derivadas segundas. ¿Ok? O sea, con esto yo ya encontré una relación deformación-desplazamiento. Entonces ahora lo que tengo que hacer es incorporar las matrices que desarrollé en la clase pasada. O sea, las matrices de tensión-deformación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo físicamente lo que voy a hacer es esto. O sea, yo le voy a introducir una deformación y una curvatura. Esto es lo que voy a hacer físicamente. Pero eso va a estar traducido en una deformación. Esto lo tengo que incorporar en un material con una determinada geometría. Eso es lo que hacemos en el caso subsiguiente. Entonces, imaginémonos que tenemos un laminado. O sea, en este caso es una sola lámina. Ahora, el laminado va a tener, o sea, lo que estamos haciendo ahora es posicionando con respecto a una distancia esta lámina. Antes era una lámina en el eje neutro, ahora la posicionamos, ¿no? Fíjense que vamos a tener una lámina de espesor Z sub K, va a tener un espesor y va a estar entonces en la posición K. Entonces esa lámina en su dirección principal va a tener esta relación, ¿no? De tensión de información. En la dirección principal. Recuerda que la dirección principal teníamos cuánto eran 5 constantes o 4 si extensiones planares. ¿Ok? Ahora sí, puede que no sea, puede que no haga este análisis en las direcciones principales. Puede ser en cualquier dirección, ¿no? Yo puedo aplicar una tensión y una deformación en cualquier dirección, ¿no? Entonces,
generalicémoslo, hagámoslo. ¿Qué pasa, digamos, en cualquier dirección arbitraria? Porque no necesariamente todo va a suceder en esa dirección principal. Entonces, en la dirección, en cualquier dirección arbitraria, todas las constantes van a estar pobladas por algo. Entonces, en este sistema de coordenadas introducimos la ecuación que estaba anteriormente. ¿Ok? Esta de acá. Entonces, si la introducimos, van a ver que acá hacemos factor común y que van a tener que una matriz, o sea, la matriz de la rigidez, va a multiplicar las deformaciones iniciales, o sea, en el FI y las deformaciones por corte, y después vamos a tener otro término que va a ser proporcional al z. O sea, el z es la distancia, ¿ok?, con respecto a la capa. O sea, si yo estoy más alejado, esto va a ser más, un valor más grande. ¿Ok? Fíjense que el z multiplica de vuelta a la matriz, pero también a las curvaturas. O sea que las curvaturas, de alguna manera, van a ser mucho más pronunciadas, ¿no? Porque tienen este z. Entonces acá podemos entender algo también que yo se los había mencionado en la clase de Python. ¿Puedo decir una preguntita? Sí. Pues Z es la distancia entre el eje 0 y la placa. Y ¿o el es un inicio, desplazamiento? o sea, sería el inicio. Ahora después lo definimos un poquito más en detalle, pero sería el inicio, sin considerar el espesor. El inicio lo puedes definir como el inicio, lo puedes definir como la posición intermedia del espesor, ¿no?, del Z sub K. Ahora, en la próxima diapositiva Pero no es el desplazamiento que yo le hago para. El desplazamiento está acá. O sea, el desplazamiento que vas a hacer va a estar incorporado acá. ¿Se entiende? Vos, esta es la definición. O sea, mientras más alejado esté, si vos haces un desplazamiento, la curvatura va a ser diferente, va a ser proporcional a él. ¿Se entiende? El desplazamiento que haces lo incorporás acá. Mi duda es, ¿dónde pones el eje neutro si tenés muchas láminas en una dirección? No, el eje neutro, eso, a ver, eso se hace, tenés que hacer el cálculo. Claro, cuando tengas láminas en la integral y eso te va a dar el eje neutro. Eso es otra cosa. Acá simplemente estamos tratando de definir la terminología, cómo nos vamos a manejar. Fíjense, imaginémonos que tenemos 4 láminas o diferentes láminas, ¿no? Entonces, fíjense, este laminado, 1, 2, 3, 4. Este es el caso 1, este es el caso 2, este es el caso 3 y este es el caso 4. Entonces, fíjense, una de las cosas que decía la teoría, que la deformación es lineal y continua. ¿Qué es lo que sucede acá? Vamos a tener una deformación lineal y continua. Ahora, fíjense, en este caso las láminas son diferentes. No importa que son diferentes. Si son diferentes, fíjense que los módulos cambian. ¿Qué implica sobre esto que los módulos cambien? ¿Qué está cambiando si yo modifico los módulos? Sobre cada lámina. Pues sí, por un lado sí, pero ¿qué estoy cambiando si cambio los valores? Exactamente, los valores de la matriz. O sea, cuando digo módulo, digo propiedad de material, estoy cambiando los módulos de la matriz. Esto básicamente me está diciendo los módulos de la matriz. Entonces, si yo estoy cambiando los módulos de la matriz, o sea, los valores con los cuales multiplico en las deformaciones, lo que voy a tener es una discontinuidad en las tensiones. Eso es lo que le había mostrado en el ensayo de flexión. La discontinuidad está justamente generada, o sea, si yo no tuviera el Z, ¿okay?, no aparecería esa discontinuidad. Pero como yo tengo el Z, se va multiplicando, va cambiando. ¿Okay? O sea, tiene que ver con el Q y con la geometría. ¿Okay? Las dos cosas contribuyen a la generación de discontinuidades en las tensiones. Bueno, esto todo lindo, o sea, en el sentido de que pudimos obtener lo que es la tensión de formación en función también del desplazamiento, de los desplazamientos que nosotros aplicamos. Ahora, hagamos algo adicional, que es aplicar fuerzas y momentos. ¿Qué pasa cuando aplicamos fuerzas y momentos? En general las fuerzas se definen fuerzas por unidad de longitud y los momentos también por unidad de longitud. Eso es para, digamos, hacer análisis más simple, nada más, pero simplemente tengan en cuenta eso. Entonces ahora tenemos la misma lámina que teníamos, o el laminado que teníamos anteriormente, solo que le vamos a aplicar estos esfuerzos,
esta fuerza por unidad de longitud, la dirección X, fíjense, en esta dirección, la dirección Y y en la dirección Z, aparece Z acá. No aparece Z. La dirección X en la dirección y digamos, el corte, ¿no? Hacemos lo mismo con los momentos, momento en el eje X, en esta dirección, en el eje Y, y un momento torsor, no se ve, pero sería así, en esta dirección, el M sub S en esta dirección. Ahora, ¿qué pasa? La fuerza la vamos a definir, fuerza por unidad de longitud, la vamos a definir como una integral de una tensión, porque cuando aplicamos una tensión por el área, digamos, es la fuerza, ¿no? Si nosotros integramos en el espesor de la lámina, ¿no? Fíjense que dice menos T sobre 2 a T sobre 2. Si nosotros aplicamos esa fuerza y yo lo divido por el área, entonces voy a tener la tensión. Acá estoy haciendo al revés. Yo tengo la tensión, la integro en toda el área de acá, ¿ok? Y me queda una fuerza. Por unidad de longitud, porque es como está definido, ¿ok? Pero estamos hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Hago lo mismo en el eje Y, fíjense. Hago lo mismo para los momentos. ¿Ok? Entonces ahora, eso es para el caso de una lámina. Entonces, imaginémonos que queremos hacer varias láminas. ¿Ok? Y la definimos de la siguiente manera. El Z sub 0, o sea, vamos a tener una serie de láminas, caso. Ahí van a ver literatura que lo denominan de diversas maneras. Este autor lo denomina de la siguiente manera. O sea, el K sub 1 es en la lámina la que está más abajo de todas. Si vos tenés un laminado, no sé, 0, 0, 0, 0, o sea, 4 ceros, el K sub 1 va a ser el 0 inicial, el K sub 2 va a ser el 0, el segundo 0, el K sub 3 va a ser el tercero y el K sub 4 va a ser. ¿Ok? Empieza en K sub 1. Hay otros que empiezan en K sub 0. Depende de la definición que tenemos. Entonces, acá están las geometrías. Fíjense que voy a tener un Z sub 0, un Z sub 1, un Z sub 3, y voy a llegar hasta un Z sub n, o sea que es la lámina, o sea voy a ir del K sub 1 hasta el K sub 1. Estos son las diferentes las posiciones geométricas, o sea una lámina va a estar ubicada entre Z K-1 y Z sub K, ¿ok? Entonces, ahora imagínense que yo quiero meter todo esto, ¿ok? Tanto las fuerzas como los momentos, en forma matricial, lo quiero condensar todo en una sola matriz. Entonces lo que hago es sumar, nada más. Sumar eso que estaba anteriormente. Hago una suma, ¿ok? Fíjense que en X, en Y y en lo que es el corte, hago la suma del K sub 1 al N, ¿ok? Fíjense, del K sub 1 al N, o sea, sumo todas las láminas. Sumo las integrales. Voy a tener sigma sub X, sigma sub Y. Simplemente lo que hice acá fue ponerlo en forma, digamos, pasar de todo separado a ponerlo en forma matricial. O sea, voy a tener por un lado la sumatoria de las fuerzas y por otro lado la sumatoria de los momentos. ¿Estamos? Entonces avancemos un poquito más sobre, o sea, desarrollemos un poquito más para el caso de las fuerzas. ¿Okay? Si yo hago las fuerzas, o sea, lo que hago primero es introducir la relación anterior, ¿no? Recuerdan que si nosotros metíamos la relación de formación y de desplazamiento, se dividía en dos partes, ¿no? Hacemos lo mismo en el caso anterior. ¿Ok? Si hacemos lo mismo, fíjense, yo voy a tener la sumatoria del K sub 1 o sea, en todas las láminas, y me va a aparecer la matriz de rigidez multiplicada por la deformación y la integral en Z. O sea, esto originalmente estaba dentro, pero yo lo saqué. ¿Por qué? Porque no es dependiente de Z. O sea, en esa lámina no depende de Z. ¿Ok? Depende cuando cambio de lámina. Me voy a otro vector. Hago lo mismo para, digamos, para la segunda parte de las curvaturas y fíjense que aparece acá. Aparece un Z. ¿Ok? Entonces, cuando haga la integral, esto me va a quedar Z cuadrado sobre 2. Cuando haga la integral acá, me va a quedar Z. ¿Ok? Entonces, fíjense que la integral acá es en la lámina, ¿no? Es de K-1 acá y acá lo mismo, de K-1 acá. O sea, estoy haciendo la integral dentro de cada lámina. Entonces, bueno, yo esto para simplificado, digamos, yo lo que puedo hacer es una sumatoria de los QXY en K, o sea, para cada lámina, simplemente lo estoy simplificando, o sea, en vez de ponerlo de forma expandida,
lo hago de esa manera, poniendo el sub 0 xy. Hago la integral, y cuando hago la integral, básicamente me queda el z sub k menos el z sub k menos 1. O sea, como la integral es el diferencial z, me queda esta expresión. ¿Ok? O sea, la distancia de una lámina subsiguiente a una anterior. En este término. O sea, la deformación xy, la de corte, me va a quedar una sumatoria de la matriz de rigidez y otro factor, z sub k menos z sub k menos 1. ¿Ok? Hago lo mismo en el otro término, solo que en el otro término tengo el término z. Entonces al integrar me va a quedar z cuadrado sobre 2. Que va a ser lo mismo, z cuadrado k menos z cuadrado k menos 1. ¿Ok? Fíjense, o sea, este es lineal y este es cuadrático. Esto es importante. Este es lineal y este es cuadrático. ¿Ok? Este término va a estar multiplicado por la curvatura. O sea, una curvatura, fíjense, digamos, el efecto que va a tener la curvatura, y fíjense las deformaciones y el efecto que va a tener. Yo ahora agarro y digo, bueno, esto es un valor, ¿no? Porque esto está determinado por el material. O sea, si el material es fibra, vidrio y, no sé, matriz epoxi, pongo ahí todos los valores. Esto también yo lo tengo determinado por la secuencia de laminado, también son valores, si quieren ahora hacemos un ejercicio. Entonces esto lo puedo llamar como una matriz A. Ok, entonces lo pongo acá, esto es una matriz A. O sea, voy sumando todos esos valores, eso me va a dar un valor, esa es la matriz que yo le había mostrado en clase. Lo mismo acá, esto la podemos llamar la matriz B, otro nombre. ¿Ok? A, B. O sea que cuando yo aplico fuerza, una fuerza por unidad de longitud, el resultado que voy a tener es una matriz A, que es una matriz que, digamos, su componente y fundamental es la matriz de rigidez, que depende de las propiedades del material, y la geometría. La geometría es este, z sub k menos z sub k menos 1. Y otra matriz B que también tiene los mismos ingredientes, solo que está multiplicada, ven, por z sub k al cuadrado. ¿Ok? Si hacemos exactamente lo mismo para los momentos que aplicamos, esto es algo general, ¿no? Estos son todas las fuerzas que puedo aplicar y todos los momentos que puedo aplicar. Si hago lo mismo, hago el mismo racionamiento, me va a quedar exactamente lo mismo, solo que con términos al cuadrado y al cubo. ¿Ok? Porque cuando yo pongo un momento, recuerdan que el momento está multiplicado por el z, acá, originalmente. Entonces, cuando pongo la relación de esfuerzo de desplazamiento de sigma y sale la matriz de rigidez, voy a tener dentro de la integral un z y un z cuadrado. Entonces, cuando lo integre, me va a quedar un z cuadrado y un z al cubo. Entonces, de vuelta, hago lo mismo. Esto lo llamo una matriz B y esto lo llamo una matriz D. Son matrices con diferentes características. ¿Ok? Porque por los términos son diferentes. ¿Ok? Con superlepsion 0 no es tampoco de la lámina. Sí. Sí. No, esta es la deformación global del material. Sí. Sí. No es de la lámina. O sea, para ir a cada lámina, vos tenés que ir al épsilon de cada una de ellas. Ya lo vamos a ver. O sea, fíjense, tratemos de ver cómo se generaliza esto, que es esta la matriz, la famosa matriz ABBD. Entonces, si nosotros tratamos de meter todos estos valores en una matriz general, es esto lo que generamos. ¿Ok? Y esto es lo que me determina el comportamiento de la lámina. ¿Ok? Porque fíjense, ¿qué estamos relacionando? Ahora se los muestro ahí en el ELAN para que lo vean más didácticamente. Estamos relacionando en esta lámina. ¿Qué pasa cuando yo hago una deformación en la dirección X? ¿Qué pasa cuando yo hago una deformación en la dirección Y? ¿Qué pasa cuando aplico una deformación por corte? ¿Qué pasa cuando aplico una curvatura de este estilo? ¿Qué pasa cuando aplico una curvatura de este estilo y cuando hago una curvatura de este estilo? O sea, ¿qué pasa con qué? Con las tensiones, con las fuerzas, ¿ok? O con los momentos. O viceversa. Yo puedo saber, si yo aplico una fuerza, qué me va a pasar con las deformaciones. Entonces, es muy importante que cada vez que miren esta matriz ABBD, ustedes
Lo que tienen que tener en la cabeza es esto multiplicador. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen este término, ¿qué implica que este término, qué me afecta este término sobre todo? ¿Ok? O sea que, fíjense que si yo, este término, digamos, no es cero, la deformación en esa dirección me va a afectar la fuerza en esa dirección. Ahora, fíjense algo interesante. ¿Qué pasa si B es cero? ¿Qué les está diciendo? Que la curvatura no influye en la fuerza. Exactamente. O sea, si yo esta lámina la curvo de esta manera, no me va a generar una fuerza en la dirección X. ¿Se entiende? Cosa medio extraña, ¿no? Es algo bastante extraño. Pero ahora vamos a ver casos extraños, cómo esas cosas se influencian. Entonces, ustedes siguen este análisis para poder deducir que la matriza se la conoce como la rigidez extensional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está relacionando todo lo que pasa, digamos, en el plano, ¿no? Fíjense, subir y gamma sub S. Por eso le dicen la rigidez extensional. Después tenemos B, la matriz B, que la tenemos acá y acá, que tiene que ver con la matriz de rigidez de acople. ¿Por qué de acople? ¿Qué les parece? ¿Que acopla qué cosa? No, lo que acabamos de decir, ¿no? Las curvaturas con deformaciones en el plano, que es algo un poco medio extraño, ¿no? Que una curvatura me genere una fuerza en la dirección, ¿no? Es algo medio extraño, ¿no? Pero, o sea, por eso se dice la matriz de acople, la rigidez de acople, que es esta de acá. O sea, esto es lo que genera, digamos, deformaciones o fuerzas extrañas, ¿no? Que nosotros, digamos, no podríamos predecir para materiales isotrópicos. O sea, la rigidez de acople. Y finalmente la rigidez de flexión, que es la matriz D, que relaciona directamente. O sea, ¿qué pasa, digamos, si yo aplico un momento o una curvatura en esta dirección, qué pasa con el momento, digamos, en esa dirección? ¿Okay? Tengo una duda. Ahí en Z sub K y en Z sub K menos 1 son los Z's de cada lámina, ¿no? ¿A qué punto de la lámina? O sea, la lámina tiene cierto espesor. Exactamente, sí, eso depende de la definición. Acá es al inicio de la lámina. O sea, vos tenés. Hay algunos que lo definen en el centro, por ejemplo, y otros que lo definen. O sea, sería el espesor de la lámina entonces. ¿Cómo? El primer término, que es Z sub K menos Z sub K menos 1, si lo definís al comienzo de la lámina, es directamente el espesor de la lámina. Exactamente, sí, exactamente. Hay gente que lo define en medio, pero bueno, cada uno lo. Sí, o sea, esto va a tener el espesor de la lámina, o si vos tenés, porque también puede ser positivo o negativo, ¿no? Porque cuando va para arriba es positivo, pero para cuando va para abajo es negativo. ¿Okay? Bueno, entonces hagamos un ejercicio, identifiquemos estos mecanismos de deformación. Bueno, deformación en el eje X de la lámina. Bueno, ahí está un poco exagerado. Digamos, el azul es el original. Creo que está un poco exagerado. Vamos a poner un valor un poco más pequeño. Ahí está un poquito más. ¿Ok? Lógico, lo que vemos. En la dirección Y. También, digamos, bastante lógico. ¿Ven? La dirección Y, lógico, ningún problema. ¿Ok? Ahora hagamos un esfuerzo de corte, identifiquémoslo, ¿cómo sería?
¿Ven cómo es un esfuerzo de corte? Okay. Un esfuerzo de corte tiene esas características. Una curvatura ¿ven? Como es una curvatura, como les mostraba. Una curvatura en el eje Y sería de esta manera. Ahora les muestro el... Lo que aparece en colores es en Z la altura. Ahí ya lo vemos, ahí ya lo vemos. Sí, no es muy intuitivo lo que aparece. Pongamos el Z. Y la curvatura XY sería, ¿no? ¿Ven cómo es? Okay. Que es una especie de torsión de esta manera. Exactamente. Bueno, esto es para que tengan una idea de cuáles son los mecanismos fundamentales. O sea, con eso construimos con esos mecanismos podemos construir cualquier tensión, cualquier deformación de la lámina que a nosotros nos interese. Bueno, entonces ahora obtengamos las matrices ABBD para un laminado 45-2 con refuerzo de fibra de carbono y matriz epoxi. Entonces, el refuerzo y la matriz ya vienen, digamos, de esa manera, ya son los defaults, son de epoxi y fibra de carbono, así que eso no lo vamos a modificar. Lo que vamos a modificar es acá, digamos, el criterio de falla no es relevante, después si quieren lo incorporamos, pero por ahora no es relevante. ¿Qué decía? 45-2 simétrico, a ver. 45-2 simétrico. Acá el soft tiene una opción de ponerlo en forma simétrica. Directamente lo que pongan sale en forma simétrica. Entonces ahí hacen los cálculos, ¿ok? Y ahora fíjense, ¿qué sucede? ¿Qué me está diciendo? Miremos la matriz ABBD. Entonces, ¿la matriz A qué es? La rigidez extensional. La matriz B, fíjense, es 0. ¿Por qué es 0? Dice que no hay fuerza circular producto de la curvatura. Exactamente, o sea, yo lo miro ahí, o sea, cualquier curvatura al ser 0, cualquier curvatura no me va a generar, digamos, una deformación en el plano o una fuerza. Digamos, no, están desacopladas. ¿Ok? Eso es un poco lo que están viendo acá en la matriz de la complejidad. Pero las torsiones me van a generar, digamos, momentos. ¿No? Y en bueno, pueden aplicar una deformación. ¿Cómo era la material acá? Una lámina. Tenemos un 45 grados, o sea, es medio raro, ¿no? Son como todo 45 grados. ¿Alternado, digamos? No, Ah, todo no, 45 grados. 4 láminas a 45 grados. No están 40. Si uno podría decir 45 menos 45 sería lo mismo. Sí, lo mismo. Uno podría poner más o menos 45 simétricos también. Sí, todos iguales, digamos. Exactamente, sí. Son las mismas láminas, sí. Y la matriz B sea toda cero, el producto de cómo las láminas o por el material elegido, por las dos cosas. ¿Cómo? Que toda la matriz B haya sido cero. ¿Es por el material elegido o por el arreglamiento de la lámina? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ver. Con este caso no funciona, no se ve tan bien, pero tiene que ver con justamente qué cosa. Fíjate acá. El A, el B y el D. ¿Qué pasa si yo agarro? Porque acá los Q van a tener un valor, ¿no? Ese valor va a depender de la geometría, va a depender si es ortotrópico, pero van a tener un determinado valor. Al ser 45 grados van a poblar todo porque no estamos en la dirección principal, van a poblar todo. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con esto al cuadrado? Cuando ¿qué es lo que está pasando? Pues fíjate el A, fíjate el B y fíjate el D, para el caso del 45 grados.
sea, en ese caso, bueno, lo hacemos acá. O sea, nosotros tenemos un z sub 1, tenemos un z sub 2, un z sub 3 y un z sub 4. Entonces el z sub 1 lo podemos definir como, a ver, como 0. El z sub 2 lo podemos definir como 0,125. Porque acá el espesor lo definimos nosotros, ¿no? 0,125. El z sub 3 lo podemos definir como 0,250. Y el z sub 4 sería como 0,375, ¿no? Entonces, ahí vos tenés que ver qué es lo que pasa con esta matriz, con la B. ¿Ok? Entonces, si vos te fijás, el z sub k y el z sub k menos 1, al ser, esto en realidad sería así, que vos vas a tener lo siguiente. O sea, vos en la dirección z vas a tener una lámina en esta dirección, otra lámina en esta dirección, otra lámina en esta dirección y otra en esta dirección. Entonces, este es el k igual a 1, este es el k igual a 2, este es el k igual a 3 y este es el k igual a 4. Es simétrico, pero lo que te va a pasar es que cuando haces la resta de uno con el otro se te va. Exactamente, o sea, no sé, digamos, sería así, z, este es el z sub 0 igual a menos 0,250. Z sub 1 igual a menos 0,125. Z sub 0, Z sub 1, Z sub 2 igual a 0, Z sub 3 igual a 0,125, Z sub 4 igual a 0,250. Y te cambia eso, nada más. Pero, igual, luego dice da 0 si nosotros siempre tenemos k menos 1. exactamente. O sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué da 0 si nosotros hacemos el zk menos 1? O sea, Porque, estoy comparando piso a piso, ¿no? o sea, si vos tenés, a ver, vamos a ver este gráfico así lo vemos un poquito más. O sea, la definición es, ¿ok? O sea, acá tenemos un 45 grados, ¿ok? 4 capas a 45 grados. Entonces vas a tener el z sub 0, el z sub 1, el z sub 2, el z sub 3, el z sub 4, como lo había definido anteriormente. Entonces, el z sub k, ¿ok? Va a ser el anterior al, ¿cómo se llama? El final de todo. El z sub k menos 1, ¿qué va a ser? El subsiguiente, o sea, en este caso nosotros sería 0,25 menos 0,125. Entonces, al cuadrado te va a dar un valor específico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta suma cuando vos desarrollás esta suma, tanto la lineal como la cuadrática, tenés que considerar las que están de un lado y las que están del otro. Entonces, cuando desarrollás los términos, vas a ver que se te van a restar y te va a quedar 0. Acá creo que tengo un archivo donde están desarrollados. O sea, vas a tener términos del mismo valor, uno positivo y otro negativo. ¿Por qué? Porque es simétrico. Entonces ahí es cuando se anulan. El desarrollo lo tenía por ahí.
Bueno, se los debo, se los traigo a la próxima. O sea, cuando es simétrico, ¿okay? No había visto que la Esto suma era sobre el campo. Claro, cuando es simétrico vamos a tener los mismos, pero con otro signo. Entonces por eso se van a ir. Eso es lo que te pasa. Este z sub k cuadrado, si vos lo desarrollas, se te va a ir. Entonces por eso, digamos, al ser nula, no vas a tener una cosa. Ahora, otro tipo, hay varias, digamos, definiciones de laminados en cuanto a cómo hago la secuencia. Una de ellas es laminados balanceados. Los laminados balanceados son pares de láminas con idéntico espesor, o sea, que tengan idéntico espesor, y propiedades elásticas, o sea, la misma propiedad elástica, pero con orientaciones más teta y menos teta, o más delta y menos delta. Como por ejemplo, los simétricos, los antisimétricos y los asimétricos. Son diferentes denominaciones. Por ejemplo, más menos teta 1, más menos teta sub 2, eso es un simétrico. Antisimétrico, teta 1, teta 2, menos teta 2, menos teta 1. Y asimétrico, teta 1, teta 2, menos teta 1, menos teta 2. Entonces, eso me va a dar diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes matrices ABBD. Por ejemplo, el caso de laminados balanceados simétricos, creo que tendría que dar muy similar a lo que vimos recién. O sea, al ser un balanceado simétrico, fíjense, ¿qué característica tiene con respecto al otro? ¿Qué es lo que cambia? ¿Recuerdan cómo era el otro? El otro estaba llena, la matriz. Ahí está. La roja estaba llena. Al ser balanceado y simétrico, ¿qué estoy, digamos, qué está pasando? Digamos? Yo estoy desacoplando también, ¿qué cosa? Corte. Exactamente, ¿lo ven? Al ser balanceado y simétrico estoy generando eso, digamos, que también es algo, digamos, más similar a lo que sería un material isotrópico. Ahora balanceados antisimétricos, o sea, más 45, más 30, menos 30, menos 45. A ver, o sea, estamos viendo diferentes opciones. Después uno diseña, digamos, la secuencia de laminado para evitar estos problemas que pueden llegar a suceder. Simplemente estamos viendo las variantes, no se asusten con... Bueno, entonces, fíjense ahora, este laminado, que es un laminado de las características, es balanceado, o sea, tiene los mismos espesores, pero es antisimétrico. Fíjense que en este caso, la matriz de acople, ¿okay?, es diferente a cero. O sea, tenemos, o sea, las deformaciones de corte no me generan tensión, o sea, fuerzas en la dirección planar, pero tengo un acople con las curvaturas. Entonces, ¿qué es lo que me va a generar? Bueno, veamos, por ejemplo. Hagamos experimentos. O sea, si yo le aplico una fuerza en la dirección X, fíjense qué es lo que va a pasar. O sea, si yo aplico, acá no se ve muy bien, tal vez tengo que aplicar un poquito más. A ver si aplicamos un poquito más para que se vea un poco más.
Si yo apliqué una fuerza, ¿ok? En la dirección X, fíjense que tengo una deformación en X, en Y, pero también tengo una torsión, ¿ok? Eso es lo contraintuitivo. Si quieren lo maximizamos un poco a ver si se ve más. Prácticamente no se ve mucho. Pero ven ese azul que está ahí. O sea, cuando estoy traccionándolo, el material se torsiona. ¿Okay? La lámina se torsiona. Ven que el azul eso me está indicando la posición inicial. O sea, no solo estoy extendiendo y comprimiendo por efecto de Poisson, sino que también se está torsionando. Lo mismo en el eje Y. En el eje XY. O sea, si aplico un esfuerzo de corte, fíjense, si aplico un esfuerzo de corte, la resultante es una deformación justamente de corte, ¿ok? Pero también voy a tener curvaturas en la dirección X y en la dirección Y. O sea que no solo se va a curvar de esta manera, sino que se va a curvar de esta manera y de esta manera. Eso es bastante contraintuitivo. A ver si se puede ver un poquito más con la escala. Bueno, a ver si lo puedo maximizar un poco más. Bueno, fíjense ahí que se puso en rojo porque ya llegué a lo que es la rotura. Bueno, ahí ya me fui un poco al demonio. A ver si lo escalamos menos. Fíjense que tenemos una curvatura en el eje X. O sea, lo que estoy aplicando es básicamente una lámina, que yo lo que hago es aplico un esfuerzo de corte en esta dirección, en el plano. Y fíjense la curvatura que me genera. Sobre todo, o sea, me genera una curvatura sobre todo en la dirección X. Un poco en la Y, no mucho, pero sobre todo, o sea, eso es bastante contraintuitivo. ¿Sí? ¿A cuál querés? NX este de acá. Pongo bastante. Ves que está un poquito, acá se ve como que atraviesa la línea y acá no, o sea que va por arriba, o sea, se curva, como si fuera una torsión. Si lo curvamos el panel en una dirección, fíjense qué cosa extraña que hace, ¿no? Como una tela, ¿no? Si lo curvamos en... Esto está un poco exagerado, pero si lo curvamos en esta dirección, fíjense que también hay... Bueno, esto para el caso del laminado balanceado antisimétrico. Ahora, existe una manera de generar laminados cuasi isotrópicos. Esto sería, digamos, un laminado con una especie de isotrópico, ¿no? Pero con una, ¿cómo se llama? Con láminas orientadas, que es 0 más menos 45-90. Veamos cómo es la matriz de rigidez. Es 0 y la 2 que sigue más o menos 45. 0 más menos 45-90 simétrico. O sea, la de 0 está en el exterior, más menos 45-90 simétrico. Tuc, para abajo. Ahora te lo muestro acá. O sea, este estaría en 0. Exactamente. 0, que decía más 45, ¿no? Después sería menos 45.
y 90. Esto es simétrico, entonces te queda de esta manera, ¿ves? 0 más 45 menos, bueno, y simétrico. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, fíjense qué cosa particular tiene esto, digamos. ¿Qué características tiene? ¿Ok? Es interesante eso, ¿no? Por eso le dicen cuasisotrópico. Fíjense que no tiene una matriz de acople, no está acoplado y se comporta cuasisotrópicamente. Veamos un poco qué es lo que pasa. O sea, se comporta como, no se ve acá, digamos, no se ve mucho. Ven que acá, o sea, tengo una deformación en el eje X y en el eje Y no tengo ningún, o sea, se comporta como material isotrópico. Bueno, terminemos. Hablemos un poquito de falla progresiva, ya después la semana que viene hablamos un poquito más de diseño, acá les dejo el anexo, creo que el otro anexo también tenía las mismas. Nosotros podemos deducir en función de la secuencia de laminado cuáles láminas se van a ir rompiendo, ¿no? O sea, si tenemos esta secuencia de laminado, 0 más o menos 45, 90, que es un cuasi isotrópico, como lo habíamos visto anteriormente. Nosotros vamos a saber que si aplicamos una tensión en una dirección, lo primero, en esta dirección, lo primero que va a ocurrir es que estas láminas a 90 grados se van a romper. Entonces, hay diferentes formas de analizar qué es lo que sucede a la envolvente, ¿no? Nosotros teníamos la envolvente para el caso de una lámina, ahora para un laminado la envolvente va a ser diferente. O sea, ustedes pueden hacer ese laminado, pueden hacer la misma envolvente con el ELAM y ver cómo cambia esa envolvente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo lo llevo, vieron que el ELAM demostraba la rotura de la primera lámina y de la última. Entonces, en este laminado ustedes van a saber que la primera lámina que va a romper, ¿cuál es? La 90, y la última, hacer la 0. Entonces, en ese intermedio va a haber una rotura de lámina. Entonces, uno puede definir, o sea, para hacer un análisis de falla progresiva, vos podés definir cómo contribuye esa lámina, ¿no? Puede ser una contribución nula, o sea, esa lámina en particular no contribuye, digamos, a lo que es la resistencia del material. Una contribución parcial, o sea, se discierne entre lo que es la rotura de matriz y fibra, ¿no? Y una contribución residual, o sea, se usa, digamos, una constante en cuantía. Es decir, yo para construir cada una de estas lo que hago es poner los valores de Q que los deducí, ya sea de valores experimentales o de teoría. Y esos valores Q, ¿qué tienen? Los valores del refuerzo y de la matriz. Y yo puedo modificarlos porque si en esta lámina que está a 90 grados yo sé que se rompe la matriz, entonces los valores Q de esa matriz los puedo modificar. Y en eso consiste este análisis. O sea, cada lámina, fíjense, en 0 grados, el Q11 va a ser mucho más elevado que todo el resto. ¿Por qué? Porque tengo la fibra sobre todo en esta dirección. Más 45 menos 45, fíjense que está bastante más distribuido. Y 90 grados, fíjense que el Q22 es el mayor. ¿Ok? Entonces lo que puedo ir generando es, puedo ir modificando, o sea, yo tengo la matriz original, ¿no? ¿Cómo es la matriz original? En relación tensión de formación, T sub 0 es el espesor escalado con respecto a la impresión. Entonces, cuando yo paso un determinado umbral, que yo sé, digamos, el umbral donde se va a romper esa lámina a 90 grados, porque me lo muestra el source, si yo hago la distribución de tensiones, me lo muestra, yo puedo hacer el simple cálculo de deformación, porque es deformación de la matriz. Entonces, yo paso ese umbral, yo sé que la próxima vez que cargue el material, esa lámina
no va a estar ya sea la matriz o el refuerzo. En el caso de 90 grados, lo que no va a estar es la matriz, porque el refuerzo va a quedar ahí. O sea, el refuerzo está a 90 grados, está en esta dirección, pero la matriz no. Entonces lo que hago es sacar el valor de Q, ¿ok? Asociado a la matriz. Entonces lo que hago es obtener una matriz modificada. Y esa matriz modificada lo que me va a generar es justamente una disminución, ¿ok?, de la envolvente. O sea, originalmente yo tenía una matriz que me contribuía, no sé, hasta determinada tensión o hasta determinada compresión, pero al no tener esa matriz, ese valor Q intermedio, eso me va a reducir la envolvente, y así sucesivamente. Bueno, esa es la forma, que es una de las formas que se utiliza para ver qué pasa, digamos, cuando se va fallando las láminas. ¿Okay? Llega un punto de que vamos con la 1, con la dirección. O sea que, claro, que básicamente vas a tener mucho en esta dirección y, o sea, como que la envolvente se va achicando de esta manera. ¿Okay? Esto es una de las formas para hacer el análisis progresivo, porque cuando hablamos de un laminado, después tenemos que tener un criterio de falla asociado al laminado. Porque, por ejemplo, uno de los criterios, eso lo vamos a ver en la clase que viene, simplemente les digo eso. Uno de los criterios que voy a utilizar es el FFF, First Fly Failure. O sea, cuando falla la primera lámina, ya está. Okay. Entonces, acá lo que me está diciendo es que si yo paso este umbral, ya va a fallar la primera lámina, entonces ya. Pero ¿qué pasa? Como es a 90 grados, yo voy a tener muchísima más resistencia, porque es la única lámina que no. O sea que no es tan, sino es que la primera lámina falla y ya está. No, voy a tener una falla progresiva, voy a tener una acumulación de daño. Entonces yo puedo deducir, digamos, qué es lo que va sucediendo progresivamente, tanto resistencia como rigidez, utilizando el MMM. Igual experimentalmente, más no te das cuenta que se te pasa. ¿Cómo? Experimentalmente, o sea, vos decís, bueno, si estiro, no se debería romper, vos agarras los materiales, tirás como para contrastar los resultados, no te das cuenta si se rompió una lámina dentro o no. ¿A qué te referís con no te das cuenta? ¿Qué significa eso? Y, digamos, parte de la que está en el medio que está a 90. Yo no lo voy a llegar a ver, justo en el medio de todo el compuesto. O sea, Pero si ver cómo, ¿qué significa? visualmente. O sea, si yo quiero contrastar, por ejemplo, bueno, A ver, depende de lo que estés haciendo, porque si vos te acordás, digamos, o sea, cuando tenés una lámina diferente, eso te cambia, habría que ver en particular qué lámina es, pero te cambia un poco como de forma. Entonces, si vos ves que empieza a curvarse, habría que ver qué es la lámina, la de 90 grados, porque tal vez te genera una simetría y después vos vas a ver que se curva, o sea, te hace cosas medio raras. O sea, desde ese punto de vista lo podés deducir. Habría que ver en el caso en particular. O sea, para contrastar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, diseño una lámina y digo, bueno, esto no tiene que partir así. Un laminado, Un decimos. laminado no tiene que partir a, no sé, una fuerza de 50 kilonewtons. Es una barbaridad, digo. Le hago el diseño con esto. Y después cuando lo pruebo, capaz no veo ninguna fisura, ninguna fractura y por dentro está todo roto. Eso es como me doy cuenta. A ver, una cosa es los criterios que utilizás para diseñar y otra cosa lo que haces. O sea, en la clase que viene vamos a ver los criterios de diseño y vamos a ver para diferentes casos cómo lo tenés que diseñar. O sea, obviamente, si vos pones una lámina a 90 grados, claramente, digamos, vas a tener una limitación de la tensión total. Obviamente, digamos, al ponerla a 90 grados estás poniendo sobre todo matriz. Pero eso tiene un objetivo, tiene otro objetivo. Por ejemplo, imagínate en una viga. O sea, vos tal vez agregás, digamos, a 90 grados u otras direcciones para generar más espesor y evitar el pandeo de una viga en compresión. O sea, tiene otras connotancias. ¿Okay? Y en cuanto al hecho de que si lo podés ver o no, no gira en torno de que lo puedas ver o no, gira en torno de si lo puedes predecir o no. Y la realidad es que sí. O sea, vos sabés que si esa matriz la deformas a cierta cantidad, aplicás cierta tensión, se va a romper, punto y aparte. O sea, eso va a estar roto adentro, digamos, pero el material, si vos lo diseñas bien, va a seguir teniendo rigidez y va a seguir teniendo resistencia. ¿Okay? O sea, esas láminas que pusiste a 90 grados tienen un propósito,
tienen otro producto, no sé, guitarra de pandeo y demás. ¿Ok? Pero ahí ya la pregunta, digamos, la respuesta a tu pregunta tiene más que ver con el diseño. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en la clase, que cómo diseñarlo adecuadamente. Tiene mucho más que ver con diseño que con lo que vimos hoy. Lo que vimos es la falla, los criterios que utilizamos de falla. Cada geometría, una barra, una viga, tiene, digamos, su forma de diseñar. Y si vos en el diseño no tenés en cuenta los estados de carga y aparece uno en otra dirección que vos no lo tuviste en cuenta, y sí, puede ser que tengas algún tipo de problema. Sí, puede ocurrir. Estos materiales son altamente anisotrópicos. En general, digamos, hay que depende de cada caso, ¿no? Pero en general se diseña a la altura de la primera capa. No, en general no, eso es para la industria aeroespacial.